Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además: Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y el Señor lo llevó afuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y el Señor le respondió: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Y tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Y aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los quenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Oramos una vez más. Señor, sabes lo difícil que es para mí predicar este pasaje. Te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes a poder, con sencillez, transmitir tanto como pueda, Señor, lo que pasó aquella noche en el desierto entre vos y Abraham, y lo que eso significa para nosotros hoy, Señor. Señor, que al terminar de considerar este capítulo, todos los que estamos acá podamos salir con una fe fortalecida, con una fe firme y real en vos. Señor, que nuestra fe, Señor, pueda ser un espejo, un reflejo de la fe de Abraham. Enséñanos tu palabra en esta mañana, Señor. Ayúdame y ayuda a mis hermanos y ayuda a todos los que están acá, Señor, a poder entender tu palabra, recibirla con su corazón, Señor, ser asombrados y atrapados en su corazón sobre tu salvación, sobre tu amor y sobre tu fidelidad, Señor. Te lo pido, por favor, en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Esta historia, mis hermanos, es una historia muy extraña, ¿sí? Una historia, difícilmente pensemos en una historia tierna cuando vemos escenas de animales partidos a la mitad, charcos de sangre y gente caminando por en medio de esos animales, ¿sí? Pero de esto trata esta historia, si ustedes le prestaron atención, ¿sí? Esta historia es una historia muy extraña porque nosotros somos gente que vive muy lejos de la gente a la que le sucedió esto. Nosotros vivimos hoy en una cultura 4000 años después, ¿sí? Ellos eran orientales, nosotros somos occidentales y somos muy diferentes, Pero el Señor, el Espíritu Santo inspiró esta historia con un propósito, ¿sí? Y el propósito es convencer a los lectores originales y convencernos a nosotros también, ¿sí? De que cuando luchemos con la incredulidad y la desesperanza, el único lugar en donde nosotros podemos alimentar y fortalecer nuestra fe es en nuestro Dios, en su carácter amoroso y fiel, ¿sí? Entonces la pregunta que vamos a tratar de responder es ¿qué tiene que ver el amor y la fidelidad de Dios con esta historia? Que es una historia tan extraña. ¿Bien? Yo no les voy a exagerar. Este capítulo es uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento. Uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento. Si nosotros entendemos, aunque sea un poco del mensaje de este capítulo, va a haber muchas cosas del resto de la Biblia que nos van... por eso dice eso que dice. Vamos a poder... ahí está. De acá sale. Bueno, de acá, de este capítulo, salen hilos que se conectan con el resto de la Escritura, que tienen que ver con nuestra salvación, tienen que ver con el significado de lo que Cristo hizo por nosotros, que tienen que ver con lo que significa para nosotros caminar y vivir día a día por fe. ¿Bien? De esto se trata este capítulo. Así que vamos a tratar de ver esta historia tan extraña, ¿bien? Y tratar de entender, aunque sea un poco, de su mensaje. ¿Bien? Esta historia, esta narración que hemos leído, este capítulo, es un acto con 2 escenas. ¿Bien? Con 2 escenas. Las 2 escenas son calcadas. Ahora van a ver, cuando empecemos a ver las cosas, son exactamente iguales. En las 2 escenas, Dios comienza hablando, ¿sí? Abraham responde con un poco de duda, ¿sí? Y luego Dios, para quitar las dudas de Abraham, confirma de alguna manera aquello que le estaba prometiendo a Abraham, ¿sí? Entonces, la primera de las escenas está en los versículos 1 al 6. En esta primera escena, Moisés se concentra en hablarnos acerca de la primera de las promesas que Dios le hizo a Abraham, la promesa de darle un hijo, ¿sí? La promesa de darle un hijo. Entonces, viene el Señor, primero, habla el Señor, ¿qué le dice? Yo soy tu escudo, Abraham. Yo te voy a dar una recompensa increíblemente grande. Eso es lo que dice el versículo 1. Y ahí viene la duda de Abraham. En el versículo 2, ¿cuál es la duda? Señor, ¿qué me vas a dar? No tengo hijos. ¿Qué me vas a dar? Mi heredero va a ser un esclavo en mi casa. Eso era algo de la época. En la época, si una familia no tenía hijos, el heredero pasaba a ser uno de los esclavos, de los mayordomos de la casa. ¿Cómo responde el Señor? La respuesta del Señor es poética. Lo lleva al desierto. Acompáñame, Abraham. Te voy a llevar al desierto. Oscuro. Estrellas. Si ustedes estuvieron alguna vez en algún lugar descampado, una noche estrellada, saben que es diferente a ver las estrellas en la ciudad, ¿sí? Bueno, imagínense el desierto. Pleno desierto, estrellas. Y el Señor le dijo a Abraham, mira Abraham, tu heredero no va a ser tu esclavo. Yo te voy a dar un hijo. Uno salido de tus entrañas, dice, va a ser tu heredero. Esto es muy importante. No perdamos de vista que Abraham era un anciano. Abraham tenía entre 80 y 85 años en este momento. No era un hombre joven. Y
todo era más difícil porque su esposa no podía tener hijos. Su esposa estaba incapacitada biológicamente para tener hijos. Bien, entonces el Señor le promete a Abraham, Abraham, yo te voy a dar un hijo, no va a ser tu heredero, y yo quiero que mires ese cielo estrellado. Quiero que lo mires, le dice. Bueno, ¿podés contar todas esas estrellas? No puedo. Bueno, así va a ser tu familia. Así de numerosa. Yo voy a hacer eso. Yo voy a hacer eso. Hermanos, no hay palabras para describir ese momento. Este es un momento súper significativo en la vida de Abraham, pero déjenme decirles algo, es un momento súper importante en la historia de la redención. En la historia de la redención. Es un momento que de ese momento se desencadenó todo lo que vino después. Si nosotros hoy estamos acá y creemos en Jesús y estamos siguiendo a Jesús, es porque Dios en esa noche le hizo esa promesa a Abraham. Le hizo esa promesa a Abraham. Y no solo eso, no solo eso. Esa noche el Señor le estaba mostrando a Abraham lo que significaba realmente que por medio de él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Esa noche oscura, donde se veían las estrellas de punta a punta, bien, el Señor le estaba mostrando a Abraham, así de innumerables van a ser tus hijos. Así de innumerables van a ser tus hijos. Y como hemos visto la semana pasada, si ustedes son de Cristo, ustedes son parte de esa familia innumerable. Ese día, cuando Dios le estaba prometiendo eso a Abraham, ese día Dios estaba prometiendo una vez más que Él iba a bendecir por medio de Abraham a todas las familias de la tierra. A todas las familias de la tierra. Y dice la Escritura, en el versículo 6, que esa noche, bajo ese cielo estrellado, con todas las probabilidades en contra, ese anciano que tenía a su esposa que no podía tener hijos, creyó en el Señor. Creyó en el Señor. El apóstol Pablo describe este momento, ¿sí?, como un momento en donde hubo una crisis en la vida de Abraham. Dice, él creyó, dice Pablo, en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? Él creyó como que tenía por un lado lo que le prometía la lógica era viejo, su esposa no podía tener hijos, pero por otro lado tenía lo que le prometía Dios. Dice, pero él no dudó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así Pablo describe ese momento, ¿sí?, en donde Abraham creyó en el Señor. ¿Y cuál fue el resultado de la fe de Abraham? Dice acá la palabra de Dios que el Señor se lo reconoció por justicia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo reconoció por justicia. ¿Sí? Este hombre débil, Abraham, que como hemos visto, ¿no?, un día podía escuchar la voz del Señor que le decía a Abraham, quiero que dejes tu casa, dejes a tus parientes y vayas a un lugar que yo te voy a mostrar, y él agarraba sus cosas y lo hacía, y al día siguiente veía que su vida corría en peligro y estaba dispuesto a entregar a su esposa. ¿Se acuerdan? Este hombre tan contradictorio, con una fe tan débil, es muy parecido a nosotros, ¿no es cierto? Muy parecido a nosotros. Este hombre débil fue declarado justo, dice acá. Dios le consideró, se lo reconoció por justicia el hecho de que él había creído en él. Bien, Abraham creyó en la promesa de Dios. Y este débil hombre, pecador, muchas veces con una fe tambaleante, bien, pero que esa noche creyó en el Señor consideró esa fe como suficiente. Yo declaro justo a Abraham porque él creyó en mi promesa. Eso fue lo que hizo el Señor. Bien, siendo así, convirtiéndose así en una afirmación de que Dios a lo largo de la historia, desde el principio hasta el final, justifica a los hombres solamente por la fe. Solamente por la fe. ¿Sí? Y esa es la primera escena. Se concentra en la promesa de la familia, del hijo. Y entonces la historia continúa y tenemos nuestra segunda escena. La misma forma. Promesa del Señor, pregunta con un poco de duda de Abraham y la confirmación de la respuesta del Señor. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa del Señor? Abraham, yo soy el Señor.
que te saqué de Ur de los Caldeos, ahí vivía él, antes. Yo te saqué de ahí para darte esta tierra, para que la poseas. La tierra de Canaán. Entonces Abraham, de nuevo, pregunta, con duda, Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? ¿Cómo puedo saber que la poseeré? ¿Sí? Yo no sé si Abraham esperaba algún otro momento poético que el Señor lo llevara a ver las estrellas de nuevo, la arena del desierto. Yo no sé qué esperaba Abraham cuando preguntó eso, pero yo estoy seguro que Abraham no se esperaba lo que Dios estaba a punto de hacer. Lo que Dios estaba a punto de hacer. ¿Sí? Si la escena de las estrellas, ¿sí?, fue rozando lo romántico, ¿bien?, lo que Dios estaba a punto de hacer para convencer a Abraham de que él iba a cumplir su palabra iba a ser choqueante, iba a ser impactante. Iba a ser impactante. ¿Qué hizo el Señor? Versículo 9. Le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Bueno, pero no partió las aves. ¿Sí? Bueno, fíjense, mis hermanos, si yo les dijera que el Señor, no sé, que, pongámoslo de esta manera, un muchacho con una chica. Si yo les digo, este muchacho le trajo un anillo a la chica, ustedes ya saben de qué se trata. La ceremonia es conocida para nosotros. Si este muchacho viene con un anillo, sabemos que probablemente le va a proponer casamiento. ¿Sí o no? Bueno, cuando nosotros leemos acá que el Señor le pide a Abraham que le traiga una novilla, una cabra y un carnero, ¿bien?, y Abraham los trae y directamente se pone a hacer cosas, ¿bien?, los parte por la mitad, arma un camino, es una ceremonia que para ellos era conocida. ¿Bien? Esto era una ceremonia que para ellos era conocida. De nuevo, es otra cultura, es otra época, pero Abraham sabía lo que Dios le estaba pidiendo. El Señor estaba describiendo para Abraham una ceremonia de una celebración de un pacto. De una celebración de un pacto. En la antigüedad, en Oriente Medio, había ciertas ceremonias cuando se iba a celebrar un pacto, y esta era una de ellas. Ahora, antes de ver, yo quiero hacer una nota al pie muy rápido y decirle 2 cosas acerca de los pactos en la Biblia. ¿Sí? Primero, ¿qué es un pacto? Cuando hablamos de un pacto, ¿qué es un pacto? Es una relación voluntaria en la que 2 partes se hacen promesas con juramentos y amenazas. Pero es una relación voluntaria. Las 2 partes se hacen promesas bajo juramentos y amenazas. ¿Bien? Ese es un pacto. Fíjense que el enfoque en el pacto está en la relación. La relación. Esa es la diferencia crucial con el concepto moderno de un contrato. En un contrato moderno el enfoque está en los beneficios que obtenemos de un contrato. ¿Sí? En cambio, en un pacto el enfoque está en la relación. Hacemos un pacto para tener una nueva relación. ¿Bien? Primero. Segundo. En la Escritura, mis hermanos, nunca los hombres toman la iniciativa de entrar en un pacto con Dios. Nunca. Los hombres no tienen derecho a proponerle a Dios un pacto. En la Escritura siempre es Dios el que va a tomar la iniciativa para entrar en una relación de pacto con los hombres. ¿Sí? Así que ni en este pasaje, mis hermanos, ni en ningún otro, ¿sí?, tenemos que pensar en que, bueno, vengan, hagan un pacto con Dios, ofrenden, diezmen. No existe, eso en la Biblia no existe. Nosotros los hombres nunca vamos a tomar la iniciativa de obligar a Dios a que entre en un pacto con nosotros. No, es Dios siempre el que entra en pacto con los hombres cuando quiere, cómo quiere y proponiendo lo que Él quiere. ¿Sí? Él es el que tiene la iniciativa siempre. Todo lo demás son charlatanerías, no tienen nada que ver con la Escritura. ¿Bien? No tienen nada que ver con la Escritura. Y yo les ruego que no dejen, mis hermanos, no dejen que ninguna de esas ideas
extrañas a la palabra de Dios, les roben el gozo y la esperanza que hay detrás de entender lo que son verdaderamente los pactos en la Escritura. ¿Bien? Lo que son realmente los pactos en la Escritura. Este no es el único pacto que va a aparecer en la Biblia. Toda la Biblia está como unida por diferentes pactos, ¿sí? Y están ahí por un motivo. Y hoy vamos a tratar de ver cuál es el motivo por el que está acá, ¿sí? Ahora sí, echa la nota al pie, volvamos a nuestra historia. Abraham, tráeme los animales. Abraham los trae. Él ya sabe lo que tiene que hacer con los animales. No hace falta que el Señor se lo diga. Los parte a la mitad. Los parte a la mitad. ¿Sí? Arma un camino. No sé si se pueden imaginar la escena. Es muy fuerte la escena, ¿no? Un ternero grande, una vaca. La sacrifica Abraham, la parte a la mitad, media vaca estaqueada de un lado, media vaca estaqueada del otro. Una cabra, lo mismo, la parte a la mitad, media cabra de un lado, media cabra del otro. Y así, un carnero, palomitas. Y se ve la idea, ¿no? Se arma un camino. Se arma un camino. Esa es la ceremonia. Y se vienen, ¿qué cosa? Las promesas y los juramentos. Versículo 13. Y dijo Dios a Abraham, habla el Señor, parado frente a los animales. Ten por cierto, Abraham, que tus descendientes van a ser extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Esta es la historia del Éxodo. ¿Sí? Si la han escuchado alguna vez, esta es la historia. El Señor le está anticipando a Abraham lo que va a pasar cuando sus descendientes, la nación de Israel, sea esclava en Egipto. Y dice, y en la cuarta generación, versículo 16, ellos regresarán acá. Ellos regresarán acá. Entonces el Señor hace oír su voz frente a los animales, ahí en esa ceremonia. ¿Bien? Y así como hoy, en el día de hoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, tomando el ejemplo nuevo del matrimonio, que es lo más parecido a un pacto que existe hoy en día. ¿Cuál es el clímax de la celebración de un matrimonio? Cuando los novios se ponen el anillo uno a otro, ¿no es cierto? El anillo tiene un símbolo, los novios se ponen anillo, ahí está el clímax, ahí se termina de ver frente a todos que ese matrimonio, ¿sí? Ese matrimonio ahora es una nueva familia. Ahora, ¿cuál era el clímax de esta ceremonia tan extraña? En esta antigua ceremonia, el pacto se sellaba cuando ambas partes caminaban por en medio del sendero de animales. ¿Sí? Caminaban por en medio. Así se sellaba. Y esta caminata tenía un significado. Así como decimos hoy que los anillos significan que el amor va a durar para siempre, ¿sí? Que el amor no va a tener fin, esta caminata entre los animales tenía un significado. Que Dios nos haga como a estos animales si no cumplimos con este pacto. Eso significaba. O sea, era una maldición, ¿verdad? O sea, me estoy comprometiendo a todas estas cosas y si yo no cumplo, estoy viendo a mi costado qué es lo que espero que Dios va a hacer conmigo si yo no cumplo. ¿Bien? Era un juramento que incluía una maldición, hermanos, para el que no cumpliera su parte. Pero hay algo muy extraño que sucede en este pacto. Fíjense lo que dice el versículo 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Bien. Un horno humeante, una antorcha pasó. Ahora, los hebreos que leyeron esta historia por primera vez, ahí a orillas del Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, ellos sabían bien qué, o mejor dicho, quién era ese horno y esa antorcha humeante. Ellos pasaron 40 años viendo esa antorcha humeante. Cuando esa antorcha humeante se levantaba y andaba, ellos tenían que andar. Cuando bajaba y se detenía, tenían que hacer campamento alrededor de esa antorcha. Ellos vieron esa antorcha humeante cuando Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés, cómo descendió sobre el monte Sinaí y quemó todo ese monte. Ellos la vieron, ellos sabían quién era esa antorcha humeante. Esa antorcha humeante era Jehová, era Yahweh, era el Señor. Él era esa antorcha. Y
Nos dice acá Moisés que el Señor descendió y pasó él entre las mitades de los animales, ¿sí? Pasó solo, ¿lo ven? No nos dice, descendió el Señor y pasó junto con Abraham por entre los animales. El clímax, mis hermanos, de la celebración de este pacto no fue que Abraham y el Señor pasaron juntos por en medio de los animales. Fue el Señor solo. Fue el Señor solo. Esto es clave. Esto es clave. Acá está el corazón del mensaje de esta historia. ¿Bien? Y luego el Señor confirma su palabra en el versículo 18. Perdón, en el versículo 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. A tu descendencia he dado esta tierra. Esa es la historia. Esa es la historia. Ahora, ¿qué significa esta historia? ¿Qué significa esta historia, mis hermanos? Esta historia, recuerden, Génesis fue escrito para esa generación de israelitas que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Bien? Fue escrito con el propósito de alimentar la fe de la nación de Israel, para que pase, para que tome la tierra prometida porque Dios se la había prometido, ¿sí? Y Génesis fue escrito, mis hermanos, para que nosotros afrontemos también lo que nos queda de esta vida confiando en este Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios de Israel, en nuestro Dios, confiando en este Dios. Y esta historia fue escrita para esto, ¿sí? Fíjense cómo en esta historia el Señor lo que está haciendo es tratar de convencernos, esa es la palabra clave acá, convencernos de diferentes maneras de que Él es digno de nuestra confianza. Él es digno de que nosotros confiemos completamente en Él. Digno de que nosotros edifiquemos toda nuestra vida sobre sus promesas. Digno de que nosotros nos miremos en el espejo de Abraham y estemos dispuestos, por creer en las promesas del Señor, en las promesas del Evangelio, a hacer lo mismo que Abraham estuvo dispuesto a hacer. Ese es el propósito. ¿Bien? Y cuando nosotros vemos esta historia, lo primero que nosotros vemos es que Dios es digno de nuestra confianza porque Él es un Salvador. Él es un Salvador compasivo. Eso es lo que nosotros hemos visto cuando vimos cómo el Señor le tomó por justicia a Abraham el hecho de que Él hubiese creído en sus promesas. ¿Bien? Mis hermanos, nuestros primeros padres cayeron en desgracia por haber desobedecido al Creador. ¿Sí? Y Abraham, al igual que Adán, ya nos demostró que es un hombre débil, que es un hombre inclinado al pecado, que su fe es débil, que es dado a la incredulidad, ¿bien? Pero este hombre pecador, este hombre débil, este hombre incrédulo, él creyó en la promesa que Dios le había hecho. Y el Señor, el juez, el creador, se lo reconoció por justicia. Esta justicia no era una justicia que Abraham había conseguido. Él no era justo delante de Dios. Él no era justo. Su fe era débil. Él estuvo dispuesto a vender a su esposa para preservar su vida. Vamos a ver que en los capítulos siguientes, la semana que viene vamos a ver cosas muy extrañas que suceden en la familia de Abraham. ¿Sí? Y Abraham no es el héroe. Abraham es un hombre débil que creyó en las promesas de Dios. Y él no era justo. El Señor le consideró justo porque había creído en él. El Señor se lo tomó, se lo consideró por justicia, ¿sí? Así que esta historia, mis hermanos, en primer lugar, está para animarnos a nosotros, los injustos, los débiles, los que aún habiendo creído en Cristo todavía seguimos fracasando, para recordarnos que Dios es la esperanza de los pecadores, es la única esperanza de los pecadores. Dios justifica al impío que cree en Cristo. Que cree en Cristo. Abraham no entendió mucho quizá de lo que pasó aquella noche. Abraham no tenía idea de todo lo que venía después. Abraham no sabía que un día iba a venir un hijo suyo, iba a vivir una vida perfecta y que
a todos los que creyeran en Él, Dios lo iba a revestir de esa vida perfecta y los iba a considerar justos también. Abraham no tenía idea que esa justicia que Dios le consideró a él era la justicia de Jesús, uno de sus descendientes. No sabía. Él simplemente creyó en que lo que Dios le estaba prometiendo, y Dios, que sí sabía, tomó la justicia de Cristo y se la dio a Abraham. Tomó la justicia de Cristo y se la dio a Abraham. Dios se lo consideró por justicia. Y nos dice el apóstol Pablo, y no solo de Abraham se dice que Dios se lo consideró por justicia, sino también de todos aquellos que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. De manera que para todos los que confían en Dios, para todos los que confían en la promesa del Evangelio que Dios nos ha hecho por medio de Jesús, quien murió por nuestros pecados y quien fue resucitado para que nosotros hoy podamos tener este regalo, ¿bien? Para todos ellos, para todos ustedes, si confían en Jesús, si creen en Jesús, si creen que Él murió por sus pecados, si creen de todo su corazón, si ponen su esperanza en Él para esta vida y para la siguiente, Dios los considera justos delante de su tribunal. Dios los considera justos. Esto tiene consecuencias que afectan nuestra vida, sea cual sea nuestra situación. Si usted es de Cristo, mi hermano, no piense, bueno, eso es algo que necesitan escuchar los que no son cristianos. No. Todos los días nuestra relación y nuestra comunión con Dios se mantiene viva sobre la base de que somos aceptados por la justicia de Jesús. Solo por la justicia de Jesús. De manera que cuando viene el desánimo por las caídas, por la debilidad, por el pecado, por las tentaciones, nosotros podemos mirar a Jesús y tener el consuelo de que no somos recibidos cuando somos buenos creyentes solamente. Es más, cuando somos buenos creyentes y cuando demostramos el perfecto fracaso que somos, estamos igualmente necesitados de la justicia de Jesús. Y eso es lo que necesitamos en nuestro día a día, en nuestra relación con Dios. Y si ustedes no son de Cristo, si ustedes aún no han confiado en Cristo, tienen que saber que no importa el historial de justicia, de obediencia, de haber sido un buen hijo, de haber sido un buen padre, de haber sido un buen evangélico, no importa nada de ese historial. Nada de eso es suficiente. Lo único que satisface la justicia de Dios es ser revestidos de la justicia de Cristo. Y eso es un regalo. No lo ganamos, no podemos ganarlos. Es un regalo que Dios nos da por medio de la fe. Así como Abraham. Aquella noche bajo las estrellas, Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo consideró por justicia, lo declaró justo. Entonces el Señor, a este pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, lo que le estaba diciendo con esta historia es: Israel, ustedes no me vengan a decir, sí, nosotros vamos a cumplir con todas las ordenanzas y con todos los mandamientos que Dios nos hizo. Eso no es verdad. Ustedes, la única razón por la cual van a poder tener una comunión conmigo, la única razón por la cual yo voy a poder vivir en medio de ustedes es si ustedes confían en mí. Esa es la única justicia que va a servir. Y ese es el mismo mensaje para nosotros hoy. Ese es el mismo mensaje para nosotros hoy. Entonces, Moisés acá nos quiere convencer: crean en Dios. Confíen en Dios con todas sus fuerzas, con todo, pongan toda su esperanza, pongan todos los huevos en esa canasta. Pongan todas sus esperanzas, edifiquen su vida sobre las promesas de Dios, porque Él es el único Dios salvador. Él es el único Dios salvador. ¿Sí? Pero en esta historia, el Señor no solo se reveló a Abraham como un Dios salvador, también se reveló a Abraham como un Dios que es fiel a su palabra. ¿Sí? Como un Dios que es fiel a su palabra. En el capítulo 12, cuando aparece Abraham, y el Señor lo llama a Abraham, el Señor le hace una promesa a Abraham, ¿se acuerdan? Vete de tu tierra, te voy a bendecir, te voy a dar esta tierra a tus descendientes. O sea, le hace promesas. ¿Saben qué? Dios no necesita repetir lo que dice para ser digno de confianza. Dios no necesita jurar, hacer pactos. Dios no necesita esas cosas. Si Él dice, Él hace. Si Él dice, Él hace, ¿verdad? Si Él le dijo a Abraham,
por medio tuyo voy a bendecir a todas las familias de la tierra, ya sabemos, listo, Abraham puede estar tranquilo de que por medio de él todas las familias de la tierra van a ser vencidas. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Entonces, ¿por qué Dios, aparte de lo que dice, lo repite? Porque lo que venimos viendo cuando vamos leyendo es que lo repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo repite y ahora lo resalta haciendo un pacto, ¿lo ven? Lo resalta haciendo un pacto. Dios no necesita eso. Dios no necesita eso. ¿Por qué lo hace? Porque Abraham lo necesitaba. Porque Abraham lo necesitaba. ¿Vieron? ¿Leyeron las dudas de Abraham? Señor, ¿cómo voy a saber que voy a tener un hijo? Señor, ¿cómo voy a saber que esta tierra es mía? Sí, eran dudas. Probablemente haya un poco de incredulidad ahí, probablemente. No vamos a justificar a Abraham, no, nada de eso. Pero es un acto de parte de Dios el querer resaltar su fidelidad, repitiendo sus promesas una y otra vez y confirmándolas con un pacto. ¿Lo ven? Dios no necesita eso para asegurarse de que Él lo va a hacer. Si Él dijo, Él lo va a hacer. ¿Bien? Abraham lo necesitaba. Era Abraham el que necesitaba fortalecer su fe una y otra vez. Y Dios descendió a hacer ese pacto, a caminar por ese charco de sangre para convencer a Abraham que Él iba a ser fiel, que él iba a cumplir con lo que le estaba prometiendo. ¿Sí? Es como que le estuviera diciendo a Abraham, no dudes, voy a ser tu escudo. Vas a tener una recompensa inimaginable. Tu descendencia va a ser como las estrellas. Yo mismo, que te saqué de tu país, te voy a dar esta tierra. Y estoy acá, caminando entre estos animales, sobre este charco ensangrentado, para demostrarte que voy a ser fiel a mi palabra. Y para convencerte, Abraham, de que podés creerme. Que podés creerme. Mis hermanos, yo quiero que se convenzan de la fidelidad de Dios. Moisés en este capítulo quiere que ustedes se convenzan de que Dios cumplirá todas y cada una de sus palabras. Y yo quiero que ustedes se convenzan. Convenzan de eso, mis hermanos. ¿Sí? Si quieren, duden de cualquier cosa. Duden de sus mejores amigos, duden de sus seres más queridos, duden del hombre más confiable y más santo que haya sobre la tierra. Pero nunca duden, mis hermanos, de que cada palabra, cada promesa, cada coma, cada tilde del Evangelio que asegura nuestra salvación, que asegura nuestro perdón, nuestra perseverancia y nuestra gloria eterna se va a cumplir. De eso no duden. Porque Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto de que Él iba a cumplir, de que Él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Dios caminó por entre esos animales para convencernos de que Él va a cumplir todas y cada una de sus palabras. ¿Sí? Entonces, seamos convencidos de poner toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en Dios, al considerar que Él es el único Salvador, al considerar que Él es fiel. Y finalmente, mis hermanos, también quiero que consideren, quiero que sean convencidos de confiar y de poner toda su esperanza en el Señor, considerando cómo Dios se reveló a Abraham en esta historia como un Dios infinitamente amoroso. Infinitamente amoroso. Porque lo que hizo Dios aquella noche, ¿sí? Lo que hizo Dios aquella noche fue una demostración, un despliegue de amor inimaginable para Abraham y para sus hijos. Para Abraham y para sus hijos. Como mencionamos hace un momento, ustedes notaron, lo hemos leído, lo hemos resaltado, Abraham no pasó por el camino de animales. Y eso significa todo para este pasaje. Por eso Moisés lo menciona, porque es muy importante para entender este pasaje, ver eso. ¿Sí? Solo la antorcha divina pasó por el medio, y lo hizo por amor a Abraham, y lo hizo por amor a sus hijos. ¿Por qué? Porque el significado de que Dios solo pasara por ahí es que era Dios el que se estaba haciendo completamente cargo de que ese pacto se iba a cumplir. Dios se estaba haciendo cargo de ambas partes en el pacto. Por eso pasó solo. Ese es el significado.
¿Sí? Fíjense, mis hermanos, qué asombroso Dios que vemos en Génesis 15. Qué increíble que es su amor por sus criaturas. Qué increíble que es. Si ustedes han leído la Biblia, se habrán dado cuenta ya que muchas veces la Biblia no entra en detalles de las historias que nos cuenta, pero en esta historia hay muchos detalles. Casi que podemos imaginar, podemos hacernos la imagen mientras vamos leyendo. El creador del universo, el Dios santo, el Dios justo, aquella noche estuvo dispuesto a descender del cielo a la tienda de un nómada del desierto, a la tienda de un beduino, ¿sí? En un desierto polvoriento, caluroso, para expresar su amor y su compromiso hacia Abraham. Para eso. Tráeme un ternero, tráeme una cabra, tráeme un carnero. Y cuando esos animales fueron sacrificados, ¿qué pasó? Dios hizo un pacto. Dios caminó descalzo, casi, en forma de una antorcha ardiente a través de ese camino. Piensen en eso, hermanos. Piensen, el Dios Altísimo, caminando por un charco de sangre. Si nosotros viéramos a un ser humano haciendo eso, pensaríamos que es desagradable, ¿o no? Dios se humilló aquella noche en descender junto a su amigo Abraham para hacer eso. Caminó por ese charco de sangre. ¿Por qué lo hizo? Porque les estaba diciendo a Abraham y a sus hijos, en un lenguaje que ellos podían entender, que ellos en su cultura podían entender, les estaba diciendo que los ama. Eso le estaba diciendo: Abraham, te amo. Y yo te prometo que esto que te estoy prometiendo va a ser cierto para vos y para tus hijos. Para vos y para tus hijos. Estoy dispuesto a poner mi propia vida en juego, le dijo Dios. Claro. ¿Qué significaba caminar entre los animales? Que Dios me haga como estos animales si yo no cumplo esta promesa. Y eso fue lo que hizo Dios. Y eso fue lo que dijo Dios. Que yo sea hecho como estos animales si yo no cumplo esta promesa. ¿Sí? Ahora, imaginar a Dios pasando por ese camino desagradable, grotesco, entre carcasas de animales, hermanos. La sangre salpicando mientras caminaba nos ayuda a reconocer la fidelidad y el amor con el cual Dios estaba asumiendo ese compromiso. Dios estaba siendo condescendiente con Abraham, hablándole en un lenguaje que él le podía entender, que sus hijos podían entender, mostrándole su amor y su fidelidad. Él estuvo dispuesto a expresar, mis hermanos, en términos claros para su pueblo, que él nunca iba a fallar en hacer lo que había prometido. Él nunca iba a fallar. Y finalmente, él cumplió con su promesa. Y cumplió con su promesa poniendo su vida. Cumplió con su promesa poniendo su vida, dando su propia sangre en la cruz del Calvario. Así fue como él cumplió la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros venimos a este pasaje, leemos este pasaje, es tan extraño, tan lejano en el tiempo, en la cultura, que a veces nos cuesta tomar eso y aplicarlo y decir, esto tiene que ver con nosotros, pero no. Si ustedes son de Cristo, mis hermanos, si ustedes han confiado en Cristo, han creído en el Evangelio, ustedes y yo somos parte de una larga línea de hijos de Abraham con los cuales Dios hizo esa promesa aquella noche en el desierto. Aquella noche en el desierto. Y como aquellos que pasaron antes que nosotros, como incluso Abraham, nosotros también hemos roto ese pacto. Nosotros rompimos ese pacto. Nosotros no fuimos nunca los hijos fieles, los hijos que creyeron en las promesas de Dios. No, nosotros hemos roto ese pacto. Nosotros somos desobedientes como nuestros padres. Nosotros somos incrédulos como incluso Abraham. Hemos roto ese pacto. Y como hemos roto ese pacto, si nosotros o nuestro padre Abraham hubiese caminado por ese sendero de sangre, la condenación hubiese tenido que caer sobre nosotros. Pero Dios le dijo a Abraham, no, por ahí paso yo. Por ahí paso yo. Él estaba haciendo esa promesa para Abraham y para sus hijos, para nuestra salvación. Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Mis hermanos, Dios le prometió a Abraham que si ese pacto se rompía,
por su infidelidad, qué extraño pensar que Dios sea infiel, pero Dios dijo, por mi infidelidad o por la tuya yo voy a pagar el precio. Y era claro que si ese pacto se rompía, era porque nosotros lo íbamos a romper. Y fue lo que efectivamente hicimos. Abraham, si vos o tus descendientes fracasan en guardar este pacto, yo voy a pagar el precio con sangre. Ese fue el mensaje que Dios envió al atravesar ese camino. Y en ese momento, cuando Dios atravesó su camino, cuando Dios estaba diciéndole a Abraham que así suceda conmigo, si no se cumple este pacto, en ese mismo momento nosotros podemos mirar años adelante que eso se cumplió cuando Cristo puso su vida en la cruz del Calvario. El mismo Dios que había caminado por ese sendero, 2000 años después puso su vida en una cruz. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Abraham, habíamos sido infieles a ese pacto. Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Por amor a Abraham y por amor a sus hijos. Tanto sus descendientes físicos, que creerían en Jesús, como sus descendientes espirituales. Nosotros, los que tenemos la misma fe que tuvo Abraham. Por esto, mis hermanos, es que Dios es digno de toda confianza. Dios es digno de toda confianza. Él es digno de que pongamos toda nuestra esperanza en esta vida y en la otra, en Él. Dios es digno realmente, mis hermanos, cuando Jesús se daba vuelta y llamaba a las multitudes y les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, esté dispuesto a renunciar a su familia, a sus bienes, lo que sea, pero sígame, entren en un pacto conmigo, sean parte de la familia de Abraham, síganme. Él es digno de que nosotros abandonemos todo para seguirlo. Él es realmente digno. Él es realmente digno. Esto es crucial para el día a día de nuestras vidas, porque día a día en nuestra vida cotidiana nosotros nos enfrentamos con la tentación de renunciar al llamado de seguir a Jesús, porque hay 1.000.000 de cosas en nuestro corazón que nos siguen tironeando. Y no tenemos que ser orgullosos y no reconocerlo. Hay un montón de cosas en nuestro corazón con los cuales seguimos luchando. Ídolos, hábitos, esperanzas, personas, amigos, familia, que como solemos decir siempre, ¿no es cierto? Vez tras vez vienen y demandan nuestra lealtad. Demandan nuestra lealtad. Y a veces las personas son personas que amamos mucho, a veces las cosas son cosas por las que hemos trabajado muchísimo. ¿Bien? Pero Dios es digno de nuestra confianza. Dios es digno de que miremos esas cosas, que miremos a Él, al Salvador, al fiel y amoroso Dios, y que consideremos que Él es infinitamente más valioso y más digno. Y que estemos dispuestos a dejarlo todo por seguirle. ¿Sí? Así que mi hermano, yo le voy a decir, haga de la promesa del Evangelio, de la promesa del perdón de los pecados, de la promesa de recibir la justicia de Cristo por la fe, de la promesa de que Dios sea su Dios, ahora y por toda la eternidad, haga de esa promesa el cimiento sobre el cual edifique toda su vida. Fíjese que cuando Abraham tuvo que creer en la promesa de Dios, él tuvo que dejar muchísimo en el camino. No demos nada por sentado en nuestra vida, aparte de la promesa del Evangelio. Mi hermano, edifique su vida sobre la promesa. Todo lo demás va a ir y venir. Todo lo demás va a ir y venir. No importa cuánto se aferre a cosas, a personas, a metas y objetivos. Saben que este mundo, todo el tiempo, nos va a recordar que somos extranjeros acá, que no somos de acá. Nos lo va a recordar.
Y el mundo sabe recordarnos de maneras muy crueles que no pertenecemos acá. Que no pertenecemos acá. Pero Dios es nuestro Dios. Y si Dios es nuestro Dios y si nosotros somos su pueblo, eso basta. Eso basta. ¿Le va a bastar, mi hermano, tener a Dios como su Dios en el día de la aflicción, en el día de la tentación, en el día de la pérdida, en el día del llanto, en el día de la adversidad, en el día de la persecución? Va a ser suficiente que Dios sea su Dios. Y también va a ser suficiente que Dios sea su Dios el día que le toque dejar este mundo. Y de verdad, lo único que va a ser suficiente en el día que tengamos que enfrentar el juicio es que Dios sea nuestro Dios. Es que Dios sea nuestro Dios. No va a haber otra cosa que alcance. Entonces el llamado, el mensaje de esta historia es: pongan su esperanza en esta promesa. Pongan su esperanza en esta promesa. Dios hizo todo lo que hizo aquella noche en el desierto para convencernos de que Él es digno de confianza. Venda todos los tesoros de su corazón para obtener esa promesa. Y Dios va a ser su escudo y su recompensa, mi hermano, va a ser grande. ¿Oramos? Señor, te agradezco por tu palabra y te pido, Señor, que la grabes en nuestro corazón, que la selles en nuestro corazón. Que nuestra fe sea fortalecida, Señor, al escuchar tu palabra. Que nuestra fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, en lo que Él hace hoy por nosotros, intercediendo a nuestro favor, sea toda nuestra esperanza, sea el cimiento sobre el cual edifiquemos nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir con un corazón íntegro en esa esperanza, Señor. Completamente atrapado y capturado, Señor, por esa esperanza. Abrí los ojos de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.